A 10 días da primeira gran cita desta época, o Nadal xa o inunda todo. O Consello Regulador de Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia non é alleo a esta situación, vendo nos seus produtos uns acompañantes perfectos para estas festas. Esta es una época de celebraciones, de comidas, y es una época también de consumo de alcohol, que yo siempre recomiendo que sea un consumo moderado, que es lo que nos permite disfrutar. Y bueno, creo que es una buena ocasión, si uno quiere disfrutar de una bebida, pues beberse un aguardiente o un licor de los licores y aguardientes tradicionales de Galicia, que son unos productos de una muy alta calidad o altísima calidad, comparables a los mejores destilados del mundo, y que bueno, tenemos que acostumbrarnos a ponerlos en valor y estar orgullosos de ellos, orgullosos, claro, de los que son auténticamente gallegos, que son los que están dentro, amparados por este Consejo Regulador. Aínda que a crise rematou coa campaña de Nadal propiamente dita, este ano o Consello detecta pequenos repuntes no consumo nesta época do ano, un momento que ademais é perfecto para que estes produtos de alta calidade poidan demostrar a súa versatilidade, abrindo posibilidades máis aló do tradicional chupito. Para consumirlos así tal cual, ¿no? Pero también, bueno, nosotros desde el Consejo Regulador lo que estamos buscando es nuevas formas de consumo, ¿no? Se pueden hacer unos cócteles fantásticos con cualquiera de los productos, desde el aguardiente blanco, aguardiente envejecido, licor café, licor de hierbas, aguardiente de hierbas. Oye, dan un juego tremendo en coctelería, porque bueno, tenemos que destacar que son productos completamente naturales, ¿no? El aguardiente blanco pues es un destilado del orujo de uva, del bagazo de uva, ¿no? Y después los licores, el licor café, el licor de hierbas o el aguardiente de hierbas, pues son macerados de ese aguardiente con unas hierbas naturales o con un café natural, ¿no? Entonces son unos productos muy naturales, que siempre que uno los consuma de la forma adecuada, disfrutando. Cuando uno disfruta de una bebida, nunca va a abusar de esa bebida, ¿no? Pues bueno, va a pasarse un buen momento. Y lo que decía antes, además de eso, del consumo del producto tal cual, pues, y la coctelería, pues también se pueden utilizar en cocina, ¿no? Hay multitud de recetas y aquí, bueno, en este momento estamos en Cambados, y en Cambados organizamos todos los años, desde bueno, el quinto año, ha sido el quinto año, ¿no? Que hemos celebrado unas jornadas de armonización, maridaje de aguardientes y licores con coctelería y platos de comida, elaborados también con aguardientes y licores, y bueno, se pueden hacer cosas fantásticas, e sobre todo para unha época de celebración como esta. A día de hoxe o sector camiña lento pero seguro e marcándose metas a cumprir nos vindeiros anos. De feito, o presidente do Consello aposta por reforzar o poder do produto galego tamén no Nadal. Yo no veo cestas de Navidad por ahí con aguardientes y licores, que sería lo normal, cestas o cajas, objetos de regalo para Navidades, ¿no? Pues estuve hace 15 días en Asturias y los tiendas gourmet, o que no eran gourmet, pero bueno, tiendas de una determinada calidad, pues estaban llenas de cajas, de productos asturianos para regalar, donde había todo un abanico de precios impresionante, ¿no? Y uno pues podía escoger lo que se adaptaba a su presupuesto, y el contenido eran todo de productos asturianos. Tenemos de todo, tenemos los mejores quesos, tenemos unas conservas impresionantes, un mejillón que es espectacular, tenemos unos panes exquisitos y unos aguardientes y vinos que bueno, que ya todos conocemos lo que hay, ¿no? Entre los mejores del mundo, si no los mejores del mundo. Para garantir que un produto é galego e de calidade é fundamental revisar a súa etiquetaxe, algo moi importante en todos os sectores, pero que nos augardentes e licores é imprescindible, xa non só para evitar consumir un produto que non ven respaldado por todas as garantías que ofrece un selo de calidade, senón para non poñer en xogo a saúde do consumidor. Apelaría a los gallegos, ¿no? A que tenemos que estar orgullosos de estos productos, y bueno, auténticamente gallegos son los que están dentro del Consejo Regulador, son los que ponen aguardiente de Galicia, los que ponen licor café de Galicia, los que ponen aguardiente de hierbas de Galicia o licor de hierbas de Galicia, ¿no? Todos ponen de Galicia.
además de llevar la contraetiqueta del Consejo Regulador. Auténticamente gallegos, pues bueno, se controla todo el proceso de producción, están elaborados con materia prima gallega, están elaborados por empresas gallegas, están elaborados por gallegos y comercializados en la mayor parte de los casos por empresas gallegas, ¿no? Y si queremos, oye, que este país pues continúa avanzando y continúe incrementando su riqueza, pues tenemos eso, que es consumir nuestros produtos, ¿no? Con Nadal, o Consello Regulador dá un último empurrón a un ano que chegou con moi boas cifras de crecemento. Aínda queda moito camiño por percorrer, pero os augardentes e licores tradicionais de Galicia demostran que son capaces de plantar cara ás dificultades. El año pasado tuvimos un crecimiento espectacular, ¿no? Las ventas aumentaron casi un 40%. Entonces, este año, si sigue la evolución normal de este Consejo Regulador, se consolidarán esas ventas. Y el año que viene volveremos a tener otro crecimiento. Siempre ha ido así. Bueno, además, porque los datos del año pasado, que un 40% de crecimiento, es un crecimiento muy, muy alto, ¿no? Pues a lo mejor están distorsionados por alguna cosa, pues bueno, una empresa que tuvo que hacer embotellados antes porque iba a hacer unas reformas dentro de la empresa. Entonces han coincidido ahí varias cosas que ese incremento pues fuera a lo mejor mayor del que realmente fue, pero bueno, un 40% repartido entre 2 años, pues casi sale un 20% anual, que es muchísimo, ¿no? Entonces esperamos seguir por esa senda, pero nos queda muchísimo trabajo por hacer. Estamos muy lejos de las 30 millones de botellas de aguardiente blanco, que es grappa, que venden los italianos, ¿no? Tampouco son alleos a un costume moi noso, os propósitos de Aninovo. Pechan o 2017 satisfeitos con todas as actividades e as súas acollidas. Para o 2018 hai moitas metas que pasan case todas elas por seguir pelexando para poñer en valor os seus produtos e conseguir botar do mercado a aqueles que non ofrezan as garantías suficientes para ser consumidos. Propósitos de año nuevo, yo creo que, bueno, que yo invitaría a la gente que consumiera productos gallegos, pero que profundizara en el conocimiento de los productos gallegos, ¿no? Tenemos un abanico, lo que decía antes, un abanico de productos exquisitos, ¿no? Entre de primer nivel mundial o entre lo mejor que se produce en cada una de las categorías, ¿no? Entonces yo invitaría a mis paisanos a que consumieran productos gallegos y, por supuesto, aguardientes y licores, que es donde quizá tengamos, seguro que es donde vamos más atrasados, ¿no? Los hemos maltratado con esos pseudoaguardientes caseros o licores caseros, que como su propio nombre indica son productos que no se pueden comercializar. Sin embargo, estamos acostumbrados a verlos por ahí en los locales de hostelería, que bueno, yo también le daría un toque de atención a los hosteleros, que los consumidores, los clientes, ya no son tontos, ¿no? Uno no le puede ofrecer una centolla de la ría y un aguardiente casero cuando sabe perfectamente que ese aguardiente es casero. La pregunta siguiente es, bueno, y yo, si esto yo sé que no es casero, ¿cómo me dices que la centolla es de la ría, ¿no? Que como consumidores apostar polo noso tamén podería ser un bo propósito de Aninovo.